Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que les vamos a presentar hoy tú no te la puedes perder, pues se trata de una de las tribus más aisladas, más violentas y que aún existen. Estas se encuentran en el Golfo de Bengala, en una isla llamada Sentinel. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Urimat. Saludamos como siempre a las distintas plataformas digitales y todo esto por supuesto a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Esta es la isla Sentinel del Norte, uno de los lugares más misteriosos del mundo y hogar de una tribu que lleva más de 60.000 años aislada. Estos aborígenes sentinelenses, como decíamos al principio, están ubicados en la India, una de las localidades más remotas del mundo. Nosotros debemos de decir que estas tribus, estos aborígenes, tienen mucho tiempo ahí en esa isla, son 60.000 años, o sea, antes prácticamente de toda la humanidad casi. Ellos estaban ahí antes de Cristo también, 60.000 años de existencia, pero se sabe muy poco de ellos porque son reacios absolutamente a toda la gente. Ellos no quieren saber de nadie, viven ahí. Debemos decir que ellos viven de la pesca, de la caza, de plantas silvestres. Son pocos, en realidad son más o menos entre 50 y 150 personas, es decir, muy poco. Están absolutamente protegidos por el peligro de extinción. El sentilenés sería el idioma que ellos practican, es la lengua que ellos tienen, que es de ahí mismo, del mismo sector, de la misma isla, es decir, no conocen ninguna lengua más. Ellos son absolutamente solos, y debemos decir también que, a diferencia de otros aborígenes de otras tribus que existen en el mundo, debemos decir que son muchas las que existen en todas partes, en África, por dar algún ejemplo, pero todos están en contacto con la gente, digamos, de alguna u otra forma. Se han ido educando también, evangelizando también, pero esta tribu no, esta tribu es totalmente hermética, la gente también no sabe mucho de ello, está totalmente prohibido, es una isla totalmente prohibida, nadie puede ir tampoco. Son muy custodiados esta tribu y han vivido así durante muchos años. Este grupo de aborígenes, esta tribu tan extraordinaria, tan especial, también son muy agresivos. Las personas que se les acercan, ellos no transan con nada, los reciben inmediatamente con flechas, que es lo que ellos saben hacer. Y hay una historia de un misionero que esto fue realmente verdad. Él siempre estaba con la idea de ir a evangelizar a aquellas personas, a aquellos aborígenes, y un día fue, pero lo recibieron inmediatamente con flechas, casi lo matan en esa oportunidad ese día. Él sale huyendo del lugar, pero con la idea de volver al otro día para poder evangelizar y conquistar a esta tribu, que era totalmente, hasta el día de hoy, totalmente indomable. Y resulta que fue al otro día, se preparó, iba con otras personas también, pero finalmente es él el que ingresa a esta isla y no se supo nunca más de él. Hay muchas especulaciones, hay muchas teorías con respecto a qué le habría ocurrido, pero lo más probable es que haya terminado asesinado. Hay versiones que dicen que ellos practican también el canibalismo,
Hay versiones también que dicen que lo habrían visto a este hombre, a este misionero, ser enterrado por estos mismos aborígenes. La isla Sentinel del Norte hace parte de las Islas Andamán, un archipiélago de la India. Visitarlas está prohibido. Sin embargo, en 2018, un estadounidense contrató de forma ilegal a un pescador local para que lo llevara hasta allí. Navegaron de noche para esquivar las lanchas que patrullaban el perímetro del inexplorado territorio. Si los atrapaban, ir a la cárcel sería la menor de las preocupaciones. John Allen Chau llevaba años planeando este viaje. Estudió al detalle la poca información recopilada sobre la tribu y se aventuró a su encuentro. Nadie conoce su lenguaje, su origen o denominación verdadera. Solo una cosa es cierta: son feroces y hostiles con cualquier intruso. Se sabe que han atacado y asesinado extranjeros en más de una ocasión. A pesar de esto, la obsesión de John era tal que hizo todo lo que pudo para establecer contacto con la tribu. Después de muchas maniobras, John y el pescador evadieron la patrulla militar y llegaron a la costa, donde el joven continuaría solo su viaje en kayak. Al tocar tierra firme, fue recibido como se esperaba, con hostilidad. A pesar de sus esfuerzos por brindarles obsequios y emular el lenguaje nativo, la situación escaló al punto de ser atacado con flechas. Sin intimidarse con el recibimiento, regresó a su embarcación para intentarlo de nuevo al día siguiente. Authorities say the 26-year-old was killed, possibly by bow and arrow, on what police described as a misplaced adventure in a highly restricted area. ¿Cómo vivió sus últimas horas este intrépido turista? ¿Por qué estaba tan obsesionado con la tribu? ¿Y cuál fue el error que le costó la vida? La historia dice que poco antes de la llegada de este misionero, también ocurrió una historia que llega también un grupo de personas y se habrían llevado 4 personas, 2 adultos y 2 niños, a la civilización. Pero nosotros debemos decir que estas personas, esta tribu, por razones obvias, son muy susceptibles, digamos, a las enfermedades, es decir, ellos no tienen inmunidad, así que por un resfrío o cualquier cosa se pueden morir. Ellos están acostumbrados ahí en su espacio, en su territorio, y en esa ocasión murieron 2 adultos y los niños quedaron totalmente graves también. Y de ahí para adelante cuenta la historia de que nunca más transaron con ninguna persona. Solamente lo recibían, como le pasó a este misionero, con flechazos. La Sentinel del Norte cubre un área de solo 72 kilómetros cuadrados, ligeramente más grande que la isla de Manhattan. Por su tamaño, los colonizadores europeos no se interesaron en ella. En el siglo XIX, las autoridades coloniales del Reino Unido establecieron una base a pocos kilómetros de Sentinel del Norte. De inmediato, los indígenas comenzaron a morir por enfermedades contra las cuales no tenían inmunidad. Por fortuna, la tribu no se extinguió. Es muy poco lo que se sabe de ellos. Sin embargo, por su piel oscura y baja talla, es posible que llegaran a la isla durante las primeras migraciones africanas, hace unos 60.000 años. Y debido a su aislamiento, viven en condiciones bastante primitivas. Se cree que aún cazan jabalíes y pescan con arco, aunque mitos extraños los acusan de canibalismo. En el siglo XIII, el famoso explorador Marco Polo los describió como un pueblo violento y cruel, que comía lo que podían atrapar. Y aunque su canibalismo no ha sido comprobado, matar no les resulta extraño. En 2006, un par de pescadores furtivos encallaron en las costas de estas aguas y desaparecieron. La hipótesis que circula es que los sentineleses los asesinaron con hachas artesanales y los sepultaron en la playa. Todo intento por recuperar sus cuerpos fue respondido con violencia por parte de la tribu.
La isla está protegida por la Ley de Tribus Aborígenes de 1956, la cual prohíbe que cualquier persona ingrese a su territorio o se acerque a menos de 10 kilómetros. El objetivo es proteger a los sentineleses de enfermedades modernas para las que no desarrollaron inmunidad. Y con respecto a John, aunque conocía las normas, pasó cerca de una década planeando su viaje. Su esperanza era traducir la Biblia al idioma de los sentineleses. Por supuesto que era un buen reto para cualquier joven misionero entusiasta, pero terminó en tragedia, y desde entonces nadie más ha querido volver a intentarlo. Empezó a prepararse para la travesía con capacitaciones médicas, fortaleciendo sus habilidades para acampar y visitando las islas Andamán. Todo esto 3 años antes de emprender su última expedición. Finalmente, para el 14 de noviembre de 2018, había sobornado a un pescador quien lo llevaría de contrabando a la isla. Llegaron al día siguiente, pero no logró establecer contacto. Fue obligado a dar marcha atrás a punta de flechas y alaridos. Creo que la moraleja es que cuando una comunidad desconocida y aislada te dispara con sus arcos, lo mejor es dejarla tranquila. No obstante, John regresó al día siguiente. Antes de desembarcar, escribió un mensaje para sus padres en su diario. Luego de la violenta acogida del día anterior, era consciente que podía morir y les pedía no culpar a los sentineleses. No hay registro de lo que vivió el 16 de noviembre, pero en la noche del 17, el pescador regresó para ver cómo iba y se encontró con los sentineleses arrastrando el cadáver de John por la arena. Tras el fallecimiento de John, el pescador fue apresado y las autoridades no estaban seguras de acusar a la tribu de asesinato. Hasta ahora, nadie ha sido imputado y el cuerpo sigue sin poder ser recuperado. Motivado por su fe, John Allen Chau transgredió la ley, ignoró la voluntad de los sentineleses de permanecer aislados e involucró a terceros en su travesía ilegal. Lo peor es que también puso en riesgo a los miembros de la tribu, porque no son inmunes a las enfermedades que sufrimos hoy en día. Igualmente hubo otros contactos relevantes de los sentineleses con extranjeros. A fines del siglo XIX lo hizo Maurice Portman, un militar británico quien habría logrado un vínculo relativamente fluido. En ese entonces llevaron a 4 sentineleses a Port Blair, la capital de las Islas Andamán. Los 2 adultos murieron rápidamente, se supone que por no tener inmunidad suficiente. Los 2 niños regresaron a Sentinel del Norte con regalos para los lugareños. Algunos especulan que esos 2 niños podrían haber llevado enfermedades a la isla, lo que explicaría la hostilidad que se generó luego hacia los extranjeros. Un siglo más tarde hubo otro encuentro que llamó la atención. En 1981, un barco hongkonés encalló frente a la costa de la isla. Los tripulantes del barco no bajaron, ya que advirtieron que los lugareños no les daban la bienvenida. Fueron rescatados en helicóptero y se cree que los sentineleses querían abordar la embarcación. El resto del barco puede verse actualmente en Google Earth. Incluso el material de ese barco fue utilizado por los sentineleses para mejorar sus armas. Por eso es que algunos consideran que la llegada de ese carguero les permitió pasar de la edad de piedra a la edad de hierro. Sin embargo, el contemporáneo que más dedicó su vida para establecer contacto con este pueblo fue Triloknath Pandit. En 1991, después de muchos años de trabajo, consiguió ser recibido en paz. Le llevó cocos y tuvo unos minutos de acercamiento. De hecho, estas son las mejores imágenes que existen de los sentineleses y tienen ya casi 30 años. Igualmente, Pandit confesó años después que se arrepintió por tratar de realizar estos acercamientos. Es que también lo hizo con otros pueblos cercanos, como los Jarawa. El destino de las otras tribus fue trágico. Quedaron expuestos a enfermedades, se volvieron dependientes cuando antes eran autosustentables y hasta fueron explotados, convirtiéndose en un atractivo turístico. La ONG Survival lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas y ha denunciado los problemas de los Jarawas tras su contacto con el exterior.
Sobre los sentineleses, la posición de Survival es clara. Esta tribu demostró que quiere mantenerse aislada, por lo que hay que respetar esa postura y ese derecho. ¿Debería respetarse la voluntad de los isleños o sería bueno intentar un nuevo contacto? Finalmente, queremos plantear también un nuevo dilema. En los mapas políticos, esta isla aparece como parte de la India. De hecho, este país la considera su territorio y establece cierto protectorado sobre los sentineleses. Pero, en realidad, las leyes indias no se aplican allí. Y si los sentineleses matan a un visitante, no serán juzgados por las autoridades indias. Además, los pobladores son quienes ejercen realmente la soberanía y se gobiernan a sí mismos. Y no solo no se consideran parte de la India, sino que desconocen qué es este país o qué es un país. Entonces, ¿es correcto que sigamos considerando a Sentinel del Norte parte de India? ¿O es una mirada externa que poco tiene que ver con lo que pasa ahí? Nosotros empezamos ya a despedir este capítulo. Hemos conocido un poco más de estas tribus que son tan remotas y son tan herméticas como decíamos anteriormente. Se sabe muy poco. Sabemos que se han quedado en la edad de piedra, todo ha avanzado, la tecnología como está hoy en día, la era digital, avanza exponencialmente, pero ellos se han quedado ahí en la edad de piedra y son muy felices, ellos viven muy bien, no necesitan cambiar un ápice de su vida, están muy bien. Hemos conocido más, como decíamos, de estos sentileneses, que es el gentilicio que ocupa esta isla tan remota en la India como es Sentinel. Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario, Ferretería Unimat, una vez más a las múltiples y distintas plataformas digitales. Saludamos también a nuestro director y editor del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. Hasta pronto.